Este, este tiempo lo hemos aprovechado para aprender, ver la perspectiva de Dios, ver la obra de Dios, permitir que Él haga su obra en nuestro corazón y transforme por completo todo lo que hay que transformar y cambiar dentro de nosotros. Y comencé hablando un poquito acerca de cómo es el lenguaje, cómo es la vida, cómo es la expresión del corazón cuando vivimos en el reino de los cielos, cuando nos movemos en el reino de Dios. Y Jesús estaba mencionando el reino de los cielos ahora está entre vosotros. Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado, y es Jesucristo el que estaba introduciendo lo que es el reino de Dios. La vida de Jesús, el mover de Jesús, el actuar de Jesús es la expresión de ese reino, de esa bendición. Y para poder vivir, para podernos mover conforme a lo que Jesucristo va estableciendo en ese lenguaje, en esa manera de ser, en esa manera de hacer las cosas, pues desde el principio que empezamos a buscar a Dios es por la fe que Él nos dio, una fe fuerte, una fe real, una fe que nos permitió conocerlo a Él, recibirlo a Él, y pudimos ser transformados, cambiados, y a esa transformación, ese cambio que ocurrió en nuestro corazón, se le llama la salvación. Recibimos esa gracia de Dios, ese regalo de Dios, y fuimos libres de lo que antes nos oprimía, de lo que antes era imposible, que era el pecado que actuaba en nuestra vida. Se nos hizo libres y por eso ahora sabemos que somos salvos, por esa obra que Dios ha hecho. Pero esa obra que Dios hizo no es una obra externa, es una obra que ocurre en el corazón. Los verdaderos cambios no son los externos, los verdaderos cambios son los internos. Si no ha habido cambios dentro de nuestro corazón, es que esa fe que Dios nos dio no está operando, no está trabajando, no está produciendo esos cambios, porque la fe obra en unidad, en conjunto con el amor. Y es esa fe que actúa por amor la que hace que tengamos esa transformación en nuestra vida. Estaba escuchando un testimonio, también como dijo la señora Amparo, es un testimonio de una mujer que se le acerca a un pastor y le hace, esta señora no había escuchado del evangelio, no había escuchado acerca de lo que era la salvación, y le dice, es que jamás había oído que uno es salvo por gracia, por medio de la fe, y que esa gracia Dios nos los dio. Yo pensé, dice la señora, que iba a ser salva porque yo era una buena persona. Y le hace una pregunta al pastor, ¿por qué no me enseñó eso la iglesia? Ella era la primera vez que llegaba a ese lugar. Y el pastor, de esas veces que se siente quedarse callado, y le regresa la pregunta a la señora. Le dice, ¿y por qué crees que no te lo enseñó la iglesia? Dice, bueno, yo creo que porque es algo aterrador, es algo para temblar, porque si eras salvo por las obras, hay un límite. Hay un límite de lo que Dios me puede demandar, lo que Dios puede pedir de mí, y tiene ese límite. Es como alguien que paga sus impuestos, pues paga ciertos impuestos y ya no se le puede pedir más, ya pagó lo que tenía que pagar, ya no se pueden demandar más cosas de ti, y eso sería todo. Pero si realmente eres salvo por gracia, por lo que Jesús hizo, pues no hay un límite de lo que Él puede pedirme. Mi obediencia tendrá que ser incondicional.
le dijo el pastor, ¿te das cuenta de que la mayoría de las personas, cuando escuchan que son salvas por medio de la gracia y no por obras, piensan, bueno, Dios hizo todo esto, esto le costó a Dios y ahora sí puedo hacer lo que quiera, voy a vivir como quiera, porque tengo una justificación gratuita y ya puedo hacer lo que sea. Y ella le contesta, no tengo el derecho de tomar esas decisiones. Debo hacer lo que el Señor me motiva a hacer, no porque tenga que hacerlo, sino por el gozo que tengo en mi corazón de lo que Él hizo por mí. Me impactó el testimonio de esta mujer, porque mucha gente piensa, pues ya hizo la obra, a Dios le costó el crucificar y el que muriera su hijo, y ahora yo soy chino libre, ya puedo vivir, pecar, hacer, adulterar, fornicar, bueno, todo, porque pues es por gracia. Ay, no hemos entendido. Fuimos salvos porque tienes esa fe para creer en esa salvación, porque tienes fe para creer que se hizo esa obra en ti, y eso es lo que nos ha de transformar continuamente la obra de Jesús. El vivir en el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios es el tener un carácter en nuestro corazón. Y ese carácter es el carácter de Cristo dentro de nosotros. Y ese carácter de Cristo solo puede establecerse en nuestro espíritu, en nuestro corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo que Él hace en nosotros. Y cuando tú has experimentado una fe profunda, una fe radical, esto y que es permanente, no fluctuante, sino que es permanente tu fe, empieza a establecer que hay un cambio en nuestra vida. Y hay un libro que habla con mucha claridad, Pablo, acerca de la vida del creyente, de este carácter que debe de tener el creyente. Y dice Gálatas en el capítulo 5, en el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Si me está diciendo Pablo aquí que yo puedo moverme en el Espíritu, no me lo dice para burlarse de mí, sino que yo puedo tomar y moverme en las cosas del Espíritu de Dios, como algo mío, como algo que yo puedo hacer. Y luego hace una como comparación y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Que si yo me voy a mover en las cosas del Espíritu y yo voy a tomar las cosas del Espíritu, voy a tener una lucha con los deseos que me produce mi persona. Yo deseo esto, deseo aquello, pues voy a tener esa lucha. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. A tus deseos siempre se van a oponer para que no te muevas en el Espíritu de Dios, para que no actuemos conforme a lo que el Espíritu de Dios está poniendo en nosotros. Y el del Espíritu es contra la carne. Que el Espíritu va a estar trabajando en nosotros para que el deseo de la carne sea sometido. Y luego dice, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados, está hablando de una lucha entre el Espíritu y la carne. Y que esa lucha que hay en nuestro espíritu con nuestra carne, pues es una lucha continua que todos tenemos. Y luego hace como para llamar nuestra atención. Pero si eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Ya no está operando ese poder que antes operaba en tu carne,
porque el que tiene el poder para hacer esa transformación es el Espíritu de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros quisiéramos tener cambios en nuestra vida, pero para tener esos cambios que se requieren en nuestra vida como cristianos, es importante entender cuál es el patrón de estos cambios, de esta transformación, porque necesitamos entender la naturaleza de estos cambios. Hay muchos cambios que van a ocurrir como algo natural, y Pablo en este capítulo 5 de Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. Vimos lo que era la vida en el reino, que no la podemos tener si Cristo no es la vid, el árbol, y que nosotros somos las ramas, pero ya no está hablando ni de las ramas, ya no está hablando del árbol, está hablando lo que tú y yo producimos, del fruto. Y dice Pablo el fruto del Espíritu. Y nos va a introducir en una dimensión que quizás no habíamos profundizado. Y cuando habla del fruto del Espíritu, quiere decir que como todos los frutos, hay 4 procesos que van a ocurrir para que este fruto se desarrolle. El primero, para que se desarrolle un fruto, en primer lugar, el cambio es gradual. Nunca se desarrolla un fruto de la noche a la mañana. Es todo un cambio gradual. Y que este cambio, para que se produzca este fruto, es inevitable. No se puede detener. Es algo, en tercer lugar, que ocurre dentro de nosotros. Por eso es interno. Y en cuarto lugar, es simétrico, tiene equilibrio con todo lo que hay dentro de nosotros. No hay unas cosas más grandes, otras cosas más pequeñas, sino este fruto va creciendo conforme en todas sus áreas al mismo tiempo. No vemos manzanas medio aplastadas acá y de otras partes más crecidas porque sería una deformación, sino que hay simetría en su crecimiento. Si te das cuenta, Pablo en esta parte habla del fruto del Espíritu. Es como una metáfora que normalmente utiliza Pablo, pero es una metáfora para hablar de botánica. Y lo va a comparar a este proceso de madurez, de formar un carácter, lo está tratando de proyectar como un proceso biológico, como un proceso que ocurre en la naturaleza, con la botánica, para hablar sobre el crecimiento, porque en la botánica vemos el crecimiento de las plantas, el crecimiento de las flores, el crecimiento incluso de los frutos, y lo va a querer comparar todo esto, y lo vemos como también en el Antiguo Testamento la Biblia lo usa para estas metáforas. En el Salmo 1, en el verso 3, nos habla de que el hombre, que nosotros, que los creyentes somos como el árbol que crece, que está plantado sobre aguas abundantes, y hace ese énfasis sobre el crecimiento del árbol, y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Está comparando ese crecimiento del árbol, está utilizando otra vez esta metáfora de la botánica para tratar de que entendamos cómo es el proceso del carácter en la vida del creyente. O como también Pedro lo utiliza: naciste por la imperecedera semilla de la palabra de Dios. Otra vez está hablando la semilla como la palabra de Dios, y como toda semilla de botánica va a producir vida, y esa vida va a transformar todo lo que está a su alrededor. Nos dice que los cambios entonces van a ocurrir y van a estar dentro de nuestra vida, y que esos cambios son graduales, así como las flores o como cualquier uno de los frutos. El crecimiento es interno,
Y ese crecimiento que tiene la fruta o una flor, nunca lo puedes ver, porque está ocurriendo ese proceso de multiplicación y desarrollo. No lo puedes ver cómo ocurre ese crecimiento interno. No sabes qué es lo que está pasando, cómo está procesándose todo dentro del fruto, dentro de la flor. Igual pasa cuando vemos crecer a los niños. No sabemos qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, y ese crecimiento no lo entendemos, solamente lo podemos medir. Y lo medimos porque ya les quedan cortitos los pantalones, pero no puedes saber qué es lo que está pasando adentro del cuerpo del niño para que ocurra ese crecimiento, esa transformación en todo su cuerpo. Y nos da Pablo como que la llave para que podamos nosotros introducirnos en este proceso, en esta forma como nos lo explica de lo que es este fruto. Y dice, el fruto pues que viene del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Y empieza a establecer que es, por lo tanto, como es un crecimiento interno, como es un proceso que nosotros no podemos ver, pues es un proceso gradual. Tú le dices a un niño, oye, has crecido mucho. Y el niño dice, no, sigo igualito que antes. Porque él no ve ese crecimiento, nada más le dice que ya no le quedan los zapatos, que ya se le está saliendo el dedo, que los pantalones ya no le quedan, ya le bajas la valenciana o haces algo, pero él no sabe lo que está pasando en ese proceso. Pero además, como todo cambio y como todo proceso que ocurre en la botánica, pues sabemos que están las 4 estaciones del año y que en cada estación del año se producen cambios en los árboles, en los frutos, en las flores, y que esos cambios que se producen pues dependen de la cantidad de sol que reciben las plantas, porque es la manera como ocurre la fotosíntesis para que esté elaborando todos sus nutrientes, todas sus cosas. Pero que hay estaciones donde casi no reciben sol, que hay muy baja temperatura, pero por dentro las plantas siguen creciendo. No en la misma intensidad, no con la misma capacidad, pero hay veces que la persona dice, wow, es que pasó esto en mi vida y tomé esto de parte de Dios y fue tremendo lo que Dios me habló y empecé a ver la obra de Dios como, sí, estás en primavera, entrando al verano, pero hay veces que estamos en invierno y sentimos que no pasa nada, que no ocurre nada, que hay algo. Pues identificar en qué etapa o por qué etapa estamos pasando. Y vas a ver el crecimiento de estas gracias que habla Pablo, como el amor, la paz, la paciencia, que van a ir formando gradualmente tu carácter. Y es algo misterioso, no lo entendemos, es algo invisible, no es algo tan rápido, por eso necesitamos ser cuidadosos. Y muchas veces quieres comparar lo que ocurrió en una etapa de tu crecimiento con lo que estás viviendo ahora y quisiéramos que todo el tiempo fuera lo mismo. No, no es lo mismo, son diferentes etapas. Por eso necesitas recordar, quizás estuviste en un tiempo que recibiste mucha luz de parte de Dios, entendías, recibías la palabra, y ahorita estás pues no recibiendo tanto de parte de Dios. Antes te podías mover con mucha fuerza, pero ahorita ya no estás en ese proceso. Es como cuando al joven que sale a correr y corre sus 10 kilómetros, que tiene, joven 15 años, ¿no? Sale y corre sus 10 kilómetros como si nada,
Y cuando llega a los 17 años, no hombre, los corre más rápido. Y le dices, oye, me parece que estás corriendo más rápido. No, pues no siento que esté corriendo más rápido. No, yo creo que sí. No se da cuenta que ya hubo un mayor desarrollo en sus músculos, en sus huesos, que es algo ya natural de él porque ha crecido. Cada uno de nosotros no sabemos qué tanto hemos crecido hasta que viene un problema, hasta que viene una adversidad o una dificultad. Y cuando viene un problema, una dificultad, respondes inmediatamente, respondes espontáneamente. Y es como cuando llegas a un lugar y antes eras de los que te movías y no podías estar, y ahora estás sentado, paciente, esperando. Y te dice la gente, una persona que te conocía, te dice, oye, qué paciente eres. No, pues no, yo no creo que sea paciente. No, sí, llevas 2 horas sentado y sigues esperando. Ocurrió un cambio dentro de nosotros que de autocontrol, de dominio propio, que no nos habíamos dado cuenta que en ese momento está operando. No sentimos ese crecimiento, no sentimos que eso esté en nuestro corazón para usarlo. Es lo que el Espíritu de Dios ha hecho en ti. Los cambios en tu vida son graduales y son inevitables porque mora dentro de ti el Espíritu Santo y Él va a generar esos cambios. No te preocupes por la obra del Espíritu Santo, porque no te corresponde a ti preocuparte. Solamente permítele que Él siga operando en tu corazón. Él, para que puedas expresar y te conviertas en una persona amorosa, pacífica, con más sabiduría, y que eres capaz de enfrentar tus problemas, tus dificultades, tus adversidades, porque lo hay en tu corazón. Es como el árbol, no sé si se han fijado, que empieza a crecer y a crecer despacito y va creciendo, pero de repente hay una roca y una como lápida de concreto, de cemento ahí, bien fuerte, y está abajo el arbolito. Y tú dices, no hombre, ya no creció. Pero empieza a meter sus ramitas entre los espacios que tiene. Sus raíces las empieza a profundizar. Y después se empieza a ver cómo esa lápida tan pesada, todo eso, se empieza a mover. No sé si lo han visto. Mueve edificios, mueve casas, levanta pisos, empieza a hacer destrozos. Pero tú dices, es que no fue de la noche a la mañana que movió esa, sino que todo el tiempo iba ese proceso poco a poco estableciendo. Lo mismo pasa contigo. Va a haber cosas que eran imposibles para ti que se movieran en tu vida, pero como estás creciendo interiormente, estás siendo transformado, y en lo que estabas antes encadenado, lo que estabas antes como que te estaba frenando algo, que estaba con una lápida de concreto, de cemento en tu vida, ese crecimiento que está haciendo el Espíritu Santo va a empezar a mover todas las cosas. Ahora, quisiera que entendieras esto. No eres salvo por el amor, el gozo, la paz, la paciencia. No eres salvo por eso. Eres salvo por la fe. Eso tenemos que tenerlo claro. No, los frutos no es lo que nos hace que seamos salvos. Expresan lo que está ocurriendo y lo que ocurrió por fe en nuestro corazón. Entonces lo más importante es nuestra fe. Una fe que es real, que cree en un Dios real, que cree en un Jesucristo real, que toma la vida de Dios como algo real. No eres salvo por el fruto de la fe. Ese es como un fruto de esa fe firme que tú tienes en tu corazón. Y todo esto se fue formando para que se fuera
y condujera tu corazón, estableciendo esa madurez en tu corazón. Pero ¿no será que quizás has pasado muchos años en la congregación y aunque tienes muchos años y conoces a muchas personas que han crecido a tu lado dentro de la congregación, pero no has podido abrir tu corazón con ninguno de ellos? No has podido hablar de lo que pasa en tu vida realmente con ninguno de ellos. Y empiezas como que tus secretos no los quieres compartir, como que hay algo oculto que quieres guardar, pero no te das cuenta que realmente no tienes amigos, que realmente cada día te estás quedando más solo y más apartado. Quizás hay algo oculto, un pecado oculto que has guardado en la oscuridad, pero necesitas superarlo, creer y quitar esa tendencia de resentimiento, de pensar que todos la traen contra ti, que eres víctima de las opiniones y del juicio de toda la gente, y sientes por otra parte que tú eres de lo mejor, que no hay nadie como tú, que eres la persona extraordinaria. Pero has estado cambiando de ministerio en ministerio, de grupo en grupo. Si esto se ha reflejado quizás, o lo traías cambiando de trabajo en trabajo, y has estado transformando, y quizás has estado cambiando de congregación en congregación, pero no tienes paz, no hay gozo en tu corazón, y no hay dominio propio en tu corazón. No estoy diciendo que no seas cristiano, sino que no conoces a tu cristianismo. No conoces el cómo estás mostrando, cómo estás expresando tu cristianismo. No estoy diciendo que no tengas cambios, porque los cambios son lentos, porque el cambio es inevitable. Quizás estás bajo una losa que te está oprimiendo y parece que se detuvo todo en tu vida, pero no es así, porque la palabra nos dice que ese proceso va a seguir y que te va a transformar. Solo necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo para dejarlo que Él obre dentro de tu corazón y seas transformado. Y ese cambio que es gradual y que es inevitable se va a llevar a cabo, porque es el sentir de Dios. Quizás pensamos que el fruto del Espíritu es liderear, que es danzar, que es cantar, que es la inteligencia emocional o el coeficiente intelectual. Pero eso no es el fruto del Espíritu, es el fruto de tu persona, de algo que tú puedes hacer. Entonces hay dos tipos de crecimiento dentro de cada uno de nosotros, uno que es mecánico y otro que es orgánico. Uno es externo y el otro es interno. Y hay gran diferencia entre ellos. Tú puedes agarrar una pila de ladrillos y levantar toda una pila de ladrillos altísima y decir, ¿qué tanto ha crecido? Pero, ¿cuál es el propósito de levantar una pila de ladrillos? Y podemos decir, bueno, es que yo he escrito para que tengan y darles unas clases a la gente. Yo he tenido y he realizado estudios de la Biblia, he dado limosna a los pobres, los he apoyado, les he dado para que se vistan, les he dado para que se coman, he trabajado con ellos, he compartido de mi fe. Pero, y ellos quizás entendieron algunos y fueron creciendo en lo que estaban recibiendo, pero tú no has crecido, pero tú no has tenido ese cambio. Por eso en 1 Corintios 13 Pablo habla de algo que parece aterrador, que impacta cuando empieza a platicar los primeros versículos, que
quizás te puedas comunicar con toda la gente, que puedas hablar de todo el lenguaje con todas las personas y puedes alcanzar a los pobres y darles y levantar y hacer grandes obras con toda esa gente, pero ese es un trabajo mecánico, es algo externo. Tú evangelizas, tienes una actitud y una actividad pues religiosa, pero estás proveyendo para la gente, pero estás proveyendo para ti. ¿Está ocurriendo eso a ti, dentro de ti? Otra vez repito, no estoy diciendo que no seas cristiano, pero quizás ya no se está proveyendo para tu corazón, para tu vida, porque tienes ese orgullo de sentirte superior a las personas que te rodean, sentirte mejor o más capaz. Quizás porque eres una persona muy activa y haces muchas cosas, pero ¿qué tiene que ver eso con el crecimiento? Y dices que estás creciendo, pero mira cómo lo dice en el versículo 3 de 1 Corintios 13: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase incluso mi cuerpo, o sea, das tu vida y dedicas tu vida, pero lo pone como un extremo, para ser quemado. Estas expresiones de Pablo tan fuertes, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve lo que hacemos si no hay el fundamento de ese amor. Y Jesús, que es más claro y más contundente cuando va enseñando estas verdades, en Mateo 7:20 dice: así que los vas a conocer por sus frutos. Como que pone este énfasis en la expresión de la vida del creyente. Lo vas a conocer por su carácter, si tiene el carácter del Espíritu de Dios o no hay ese carácter. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán, mira, no dice pocos, dice muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está diciendo que hay personas que hacen grandes cosas, que se mueven en el poder del Espíritu Santo para que se manifieste ese poder a través de los milagros, que a través de esa unción que pone, están dando una palabra profética para la iglesia, para la gente, y la gente está siendo muy bendecida. Pero que si no hay cambios en tu vida, si no te estás moviendo por esa transformación que Dios hace en nuestra vida, pues no conocemos a Cristo, y lo hacemos para nuestra propia proyección, lo hacemos para ser reconocidos. Y por eso Jesucristo dice: porque hay maldad en tu corazón, porque hay eso en ti. Es que estoy aconsejando, es que estoy dando estudios bíblicos, incluso estoy amando a esta gente. Sí, pero todas esas cosas son mecánicas. Puedes ver incluso cómo cambia la vida de esas personas, pero tu vida no está siendo cambiada, no está siendo transformada. Eso no es fruto del Espíritu de Dios, sino un fruto de tu espíritu, lo que tú estás queriendo proyectar. Vuelvo a repetir, ¿no será que no conoces tu cristianismo? No digo que no seas cristiano otra vez, sino que no te has sentado para ver cómo es tu cristianismo, cómo es lo que tú crees.
Pablo usa un lenguaje cuando hablar sobre este fruto, un lenguaje medio que mucha gente se ha confundido y que lo han tratado de evitar. Dice el fruto del Espíritu, en singular. Luego, el fruto del Espíritu es, y da una lista de 9 cosas. Tú dices, ¿cómo es posible? El sujeto en singular y el predicado en plural. Pues, ¿qué es lo que me está hablando? Parece que cometió Pablo un error aquí, como que no se entiende bien. Y lo que está haciendo Pablo, está comunicando algo que es asombroso, algo que podemos tener en nuestras vidas. Y dice, lo que pasa es que todas estas cosas son una sola, no hay otro. Es como una concatenación. Y concatenar es cuando tú juntas varios pensamientos, varias cosas. Es como cuando viene un investigador privado y empieza a unir todas las cosas de ese crimen o de ese evento que hubo, y entonces está concatenando para poder mantener toda la unidad de todas las cosas y expresar una verdad. Y es lo que está haciendo Pablo. Eso es concatenar. O como dicen, de la guerra viene la paz, de la paz la abundancia, de la abundancia el ocio, del ocio el vicio, y del vicio la guerra. Ya le dio la vueltita a todo. Entonces vamos entendiendo que está juntando todo el proceso por el cual están ocurriendo las cosas. ¿Quieres saber si ese carácter que quiere implementar el Espíritu de Dios está creciendo en tu vida diaria? Si el amor está creciendo y es realmente ese amor del Espíritu de Dios y no una falsificación, no algo artificial, no algo que es temporal de acuerdo a las circunstancias, o algo parchado que es frágil de acuerdo a la situación, que las circunstancias lo determinan, ese amor, y que cuando ya no están esas circunstancias, pues todo se acaba, que no depende incluso de tu temperamento, ese amor. Pues hay que ver si todo lo que dice del fruto del Espíritu está concatenado, está como en esa unidad, como en esa estructura, que todas esas gracias están creciendo uniforme, con equilibrio dentro de cada uno de nosotros. Es como cuando dices, yo tengo paz, pero eres una persona con orgullo en tu corazón. Esa paz es mecánica, no es real, no viene del Espíritu, porque la paz que viene de Dios, hay humildad en el corazón para reconocer que es de Dios, que no es de nuestro esfuerzo, que no es de las cosas que hacemos, que es de lo que Él está haciendo, y vivimos agradecido. Puedes estar controlando una circunstancia en tu trabajo, pero estás con mucho estrés, con mucha angustia, con mucha preocupación, pero externamente estás diciendo qué deben de hacer, cómo lo deben de hacer. Hay arrogancia, y esa arrogancia es un rechazo a la dirección de Dios. Cuando hay tanto estrés en nosotros, es porque detrás de eso hay esa arrogancia por la dirección de Dios. Y lo dice Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ciertamente, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué está diciendo? Que estamos tomando en cuenta a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Que cuando sacas a Dios de tu vida, cuando sacas a Dios de tu trabajo, cuando sacas a Dios de tu familia, de el negocio, de lo que sea,
empieza a vivir con mucha angustia, con muchos miedos, con muchas ansiedades. Y eso es arrogancia. ¿Por qué no mejor quizás tuviste experiencias pasadas muy difíciles en tu vida? En tu historia fue difícil, pero ahora has decidido confiar en el Señor. Has decidido creer que el Señor es suficiente. Y le dices: Señor, no estoy seguro, no sé qué es lo que va a pasar, pero pongo en tus manos mi negocio, mi matrimonio, mi familia, porque espero yo lo mejor de ti, porque sé que soy tu hijo, porque sé que tú eres mi Padre. Dirígeme, Señor. Y nos movemos con humildad. Entonces se empieza a conectar dentro de nosotros lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. No se puede conectar la paz con el orgullo en nuestro corazón, porque dices: es que tengo un excelente trabajo, mi empresa está produciendo como nunca había producido, es que fui a una escuela que me dio la formación que necesitaba, estoy casado de una manera correcta con una buena persona. Tu paz es una falsificación, porque está sostenida en las cosas y circunstancias que te rodean, no en Dios. Y necesitamos hacer ese cambio de esa confianza completa en nuestro Dios. Hay gente que tú la ves tranquila, pacífica, que dices: ay, qué padre paz tiene esa persona. Son amables con ciertas personas, bueno, que les conviene ser amables, porque están viendo qué beneficio puede tener de esas personas. Si yo puedo estar por arriba de ellos, si yo puedo decirles que hagan y que no hagan y cómo hagan las cosas, estoy recibiendo un beneficio para mi estima, que está muy lastimada. Estoy esperando siempre algo de la persona y me relaciono y soy pacífico, paciente con las personas que me convienen, que estoy esperando que me den algo. Y estoy buscando ya sea una aceptación, o estoy aceptando un beneficio, una posición, un reconocimiento, un ascenso. Esa paz no es del Espíritu. Esa paz es mecánica, es construida, es propia de tu fisiología, que ya la tienes controlada, que ya sabes cómo manejarla. La verdadera paz, no hay distinción de personas. Eres el mismo donde quiera que estás. Te muestras como tú eres a donde quiera que vas, porque no hay esa falsificación, hay esa humildad. Te quitaste el egoísmo de tu corazón y estás pensando realmente en el beneficio de las personas, para que puedan conectarse con esa gracia de Dios y puedan ser bendecidos. Estas gracias que habla Pablo no solamente están interconectadas, sino que son interdependientes. Pues es como cuando tenemos dominio propio, pero no porque tenemos dominio propio, sino que tenemos gozo en nuestro corazón. Lo hacemos con gozo, con alegría en nuestro corazón. Por eso estamos haciendo las cosas con ese gozo, con esa humildad. Cuando yo tenía un problema, y el problema que yo tenía es que desde joven me fui formando para correr en el carro, a todo lo que diera. Yo dije: los carros se hicieron para correr, no para que nos transporten, sino para correr. Y en las carreteras yo era feliz porque le daba con todas las ganas para ver cuánto podía dar el carrito. Y el problema es que así traía a mi familia. Era un martirio salir conmigo, porque todos venían con la cara, no porque les diera el viento en la cara, sino por el miedo que traían de cómo estaba manejando. Y pues hace unos meses mi esposa me dijo: oye, no puede ser. Vengo así con las uñas y llego toda estresada, porque cuando
venía manejando en la avenida Hidalgo. Yo no veía el coche que estaba adelante, veía a 2, 3 que estaban acá, a los que estaban a la izquierda, a la derecha, a los que estaban atrás, para que no me pegaran y entonces pudiera hacer el movimiento e irme rápido por la avenida y andar feliz por la avenida, según yo, Fittipaldi en la avenida Hidalgo. Pero le producía mucha angustia a mi esposa y me dijo: ya no quiero que tú manejes, pero a mí me da un poquito de temor cuando ella maneja. Entonces dije: ok, no vuelvo a manejar rápido contigo, no te preocupes. Entonces le dije: Señor, no puedo, me sale el Fittipaldi escondido que traigo, y cuando menos lo pienso, ya estoy viendo los carros, ya estoy viendo todo, y ya estoy viendo como, ayúdame, Señor, quítame ese espíritu que durante toda, desde que aprendí a manejar hasta ahora, me ha controlado. Y ahora lo he disfrutado. Ya manejo como muchos tan pequeños, tranquilo. Ya ni pienso, podría estar allá. No, aquí estoy bien. Y veo un espacio grande, como muchos dejan un espacio, y ahí voy. Pero no lo hago porque esté acá. Y cuando bajo digo: ¡ah! ¡Qué estrés! No, ya hasta lo disfruto. Y ella también. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, no nosotros. Yo no hubiera podido, hubiera bajado 10 veces más estresado por quererme controlar que manejar así. Pero cuando tú dejas que Él haga la obra y tú le pides que Él empiece a actuar en tu corazón, empieza a haber un cambio muy fuerte en nosotros, porque ya ese dominio propio viene de Él y te produce paz, y además te sientes alegre de venir manejando así, o de hacer eso que antes era imposible para ti. Por eso el gozo que no va unido a la fidelidad, esa alegría que no está, la paz o paciencia que tiene, no es real. Cuando una persona viene y te habla de sus problemáticas, de su situación, de lo que está pasando, no la juzgas, eres amable con la persona, pero no le muestras ni siquiera su pecado, no le dices en qué está mal, sino que estás escuchando, eres una buena persona. Y dices: bueno, es que tengo autocontrol. No es que tengas autocontrol, es que hay algo con lo que te estás identificando, un pecado que quizás tú no has arreglado en tu vida. Y como no lo has arreglado, pues entonces a la persona le estás tolerando lo que tú te estás tolerando. No proviene de la humildad, sino que estás tratando con tu propia conciencia. Y esa conciencia te está diciendo que hay algo que está mal, que es un pecado que estás batallando tú en tu corazón, que necesitas ser libre para poderle realmente aclarar a la persona cuál es su problema. Por eso estás creciendo en tu vida. Hay ese crecimiento. Y dice, vuelvo a repetir de Gálatas 5:16, muévete en el Espíritu, camina en el Espíritu, deja de satisfacer los deseos de la carne, porque es una lucha interna de tu carne con tu espíritu. Pero si permites la dirección, la guianza del Espíritu de Dios, ya no vas a vivir bajo esa guerra interna y bajo esa opresión, sino que es el Espíritu de Dios el que va a tener esa victoria. Y como lo dice en el libro de Romanos, Pablo en el capítulo 8, en el verso 1, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no se mueven, los que no actúan en la carne, sino que son movidos por el Espíritu de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay
ese poder como ley espiritual de Dios que me da la libertad sobre la opresión que tenía el pecado sobre mi vida. Porque lo que era imposible para tu vida, para tu manera de actuar, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Te puedes mover en el Espíritu de Dios, puedes hacer eso. Y luego nos dice en Colosenses 3:12, un pasaje que me llamó mucho la atención. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sería algo muy violento y muy fuerte si Pablo nos dijera, es como cuando tú te dices, vístete con un smoking y no tienes smoking. Ponte tu smoking, el blanco o el negro. Puedes escoger, no tienes ni blanco ni negro ni de ninguno. Y te dicen, ponte, pues sería una ofensa, ¿no? Y ponte unos zapatos verdes, no tienes ni unos zapatos verdes. ¿Por qué Pablo dice vístete? Porque lo tienes, porque está en tu armario, porque está en tu corazón. Te puedes vestir, y cuando nos vestimos reflejamos el vestido que nosotros traemos, reflejamos el cómo nos estamos nosotros arreglando. Es lo que está diciendo. Por eso vístete, y está hablando de estas gracias. Ponte esa misericordia que dice que ya lo tienes, pero que lo uses. Estás sacando los harapos de la carne que se ven horribles. Estás con los zapatos agujerados que están espantosos, los pantalones que ya no te quedan. Y dice, tienes en el armario algo extraordinario que el Espíritu de Dios te dio, que Cristo ganó en la cruz. Ahora puedes ponértelo, puedes usarlo. Vístete de esa benignidad, de esa humildad, de esa mansedumbre. ¿Para qué me he visto de eso? Para que soporte a los que están a mis lados y para que ellos me soporten a mí. Para eso dice, soportándolos unos a otros. Y luego dice, perdonando, que perdones a unos y a otros. ¿Es fácil perdonar? No, porque muchas veces conocemos las debilidades de las personas y las estamos señalando y las estamos poniendo así como algo muy fuerte, cuando no es así. Dice, perdonándonos unos a otros. El principal problema que tú tienes es con las cosas que son más importantes para ti. Eso es lo más fuerte. Las cosas que más quieres son las más difíciles, porque es necesario crucificar la naturaleza pecaminosa, dejar esas cosas con sus deseos, para que puedas estar unido al sentir y al mover del Espíritu Santo. Y es lo que dice, que crucifiquemos la carne con sus pasiones. Y eso, el Espíritu de Dios lo que hace es empezar a colocar su obra en nuestro corazón. Y el trabajo de la carne es lo que tú haces. Lo que hace el Espíritu Santo es poner ese fruto en ti. Y lo que a ti te corresponda es quitar las obras de la carne. Esa es nuestra parte. Mira, el jardinero no le corresponde el hacer crecer a las plantas. Al jardinero solamente le corresponde poner las condiciones para que las plantas puedan crecer, para que la semilla que colocaste ahí se abra y crezca. Tú no puedes hacer crecer el amor o la paz o ese gozo, esa alegría. No la puedes hacer crecer. Eso lo hace el Espíritu de Dios en tu corazón. Y no puedes decir, uy, lo estoy logrando. No es un logro tuyo. Es una obra del Espíritu de Dios.
Solamente necesitas crucificar tu carne para reconocer la obra de Dios y dejarle las cosas que son difíciles, ponerlas delante de Jesús. Puedes decirle: Señor, tú eres real en mi vida, tu palabra es verdad sobre mi corazón, tú moras en mí, y este es el problema que yo tengo, este es lo que me está oprimiendo. Ya no necesito más verdad, ya no necesito otras circunstancias para ver las cosas, ya no necesito más información. Tú eres real y tú eres verdadero. Yo te pido que tu fruto se empiece a manifestar. No estás fundamentado en las maravillas que tú haces, sino en las maravillas que el Espíritu de Dios hace. Y nuestro gozo no está en que tengamos el don de profecía o el hacer milagros, sino en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Como le dijo, no se gocen cuando manda a sus discípulos y dice: Señor, en tu nombre se sometían los demonios y hacíamos y vimos milagros. Y le dice: no se gocen por eso, no se gocen por eso. Esa es la obra de Dios. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Te gozabas antes por el don que tenías? ¿Te gozabas antes por las cosas que trabajabas? Eso es la obra una respuesta de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora nos gozaremos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Vivir en el fruto y que ese fruto se dé, pues hay que quitar todas las cosas, todas las condiciones que impiden que ese fruto prospere, que esa semilla. Lo repito, como cuando está hablando Jesús de los 4 diferentes respuestas que tienen los corazones. Una creció entre espinos, que eran los afanes de esta vida, el dinero y todas estas cosas. Bueno, lo importante es que tú te conozcas, no que veas si la gente cambia, sino que conozcas tu cristianismo, si tú estás cambiando, si tú estás siendo transformado. Y si por alguna razón se detuvo tu crecimiento, no tu crecimiento, porque eso, como vimos, sigue, y en el cristiano es inevitable, sino que si hay una roca, hay algo que de alguna manera está rompiendo lo que Dios está haciendo en ti, para que se caiga toda esa estructura y puedas salir adelante y seguir en la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Y vamos a orarlo. Es un carácter, y es el carácter que Dios quiere poner en tu corazón y en tu vida. No es algo que nosotros dijéramos: ay, lo voy a lograr. No, es el fruto del Espíritu. No es algo que tú puedes hacer. Y lo estoy tratando de poner más claro. Es algo que le corresponde al Espíritu Santo hacer en ti. Lo que sí te corresponde es tratar con tu carne, tratar con todas las cosas que impiden que ese fruto se dé. Y es tan peligroso porque lo pueden ahogar y lo pueden apagar todo el potencial de esa semilla. Pero está en tu corazón. Y Cristo, si tú naciste de esa fe, si tú tienes esa fe, no el fruto de la fe, sino esa fe que te llevó a tener un encuentro con Jesucristo, ahora vive en esa fe y pon delante de Jesús y dile: por amor a ti, porque reconozco que tú eres mi Dios, esto lo pongo a tus pies y te lo entrego. ¿Estamos listos? Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por venir a nuestra vida para cambiarla, para hacer una transformación no solamente superficial, sino profunda. No algo mecánico, sino algo orgánico, algo interno.
que no se detenga, Señor, esta obra tuya en mi corazón, en mi vida. Que pueda, Señor, sentarme conmigo y poder ver los cambios que están ocurriendo en mi corazón. Que no esté contento por los cambios que tiene la gente a la que les he compartido. Que no esté mi esperanza en los milagros que he visto que tú haces. Que no esté mi seguridad en la habilidad para compartir de tus verdades, sino que estos cambios, Señor, son reales en mi vida, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque tengo esa comunión contigo, porque escucho tu voz y he decidido honrar esa gracia tan grande que hiciste por mí en la cruz, y honrar, Señor, la ofrenda de Jesucristo, tu Hijo, para que yo sea libre. Y ahora, Señor, quiero obedecer en todas las áreas, en mi corazón, de lo que tú has hecho en mí. No el que si yo hago, no el que si yo participo, que quite mi corazón de eso, porque no me define. Lo que me define es esa transformación que tu Espíritu Santo está operando dentro de mí y está formando esa concatenación, esa estructuración en este fruto, donde todas estas manifestaciones van creciendo unidas en un solo sentir, para que yo pueda expresar tu vida, tu carácter, a donde quiera que vaya, y sea el mismo, hable igual con quien sea que esté presente, porque soy la misma persona. Te lo pido, Padre, y sé que tú estás obrando en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.